Muy buenas tardes, amigos, hermanos, compañeros. Estamos en el parking, especialmente de la iglesia de la comunidad de la ciudad de Big Bear, disfrutando del clima, del paisaje y de todo lo que nos ha traído todo este día. Acá andamos con mi sobrino Daniel, su perro, y en la mañana pues estuvimos compartiendo una palabra. Nos hemos quedado porque el Señor nos ha dado palabra del Señor para compartirla en este tiempo tan difícil que estamos pasando acá en California, y yo sé que en todos los Estados Unidos y el mundo entero. Pero Dios quiere hacer grandes cosas. Pero Dios quiere traer el arrepentimiento al mundo y que le adoremos a Él en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y Él se hace presente donde le clamamos y donde reconocemos que solo hay un Dios. Y ese Dios se llama Cristo Jesús, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, porque estamos una vez más acá creyendo que Cristo es el Redentor de nuestras vidas. Dios nos ha mandado para este lugar para poder testificar de su grandeza y de sus maravillas. Y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es algo grande. Primeramente, salvar nuestras almas. En segundo lugar, si hemos estado enfermos, de cualquier enfermedad, Él quiere sanar. Pero antes de sanar, Él quiere restaurar. Quitar todo aquello que estorba. Todo aquello que ha estado estorbando nuestra vida espiritual. Como seguidores de Cristo, como cristianos evangélicos. Porque el problema del mundo es cuando nosotros mencionamos evangélicos. Si sabemos que en esa palabra hay poder. Porque Cristo es el que trajo el evangelio, su reino, a la tierra, para que a través de Él pudiéramos tener vida eterna, salvación, sanidad, liberación. Entonces, hay una escritura que me llama la atención, que estuvimos compartiendo en la mañana, de un oficial del reino, del rey. Y ahora continuamos con esta palabra que está en Juan capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 1 en adelante vamos a estar compartiendo esta palabra. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda quiere decir casa de misericordia. Le fue necesario a Jesús subir a Jerusalén. Quiere decir que está en una parte alta. Pues él dice que subió. Aquí dice la escritura que subió. Y había una fiesta de los judíos. Los judíos como que les gustaba estar solo en fiestas. Y así está el mundo. El mundo quiere estar en fiestas. El mundo no quiere saber del coronavirus. El mundo quiere que se abra, que todo esté normal. El mundo quiere en este momento abrir las discotecas, Las Vegas, un lugar de perdición. Quiere abrir las playas donde se ve tantas cosas. Eso es lo que quiere el mundo. Satanás quiere que el mundo esté perdido en delitos y pecados. Pero Cristo quiere salvar al mundo. Es una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual solo usted y yo podemos ganarla. Anunciando esta palabra, este evangelio de poder. Porque es un evangelio de poder. Esto es un evangelio de gracia, de misericordia. Fíjese bien lo que dice Betesda, traducido del hebreo a la traducción del griego a nosotros, al español, es casa de misericordia. Eso es lo que quiere decir Betesda, casa de misericordia. Por la misericordia de Dios no ha descendido todavía la ira de Dios a esta tierra. Él solo ha movido, me imagino yo, su dedo pequeño para traer esta pandemia en el cual el hombre en su mente cree que estas cosas el hombre lo quiere hacer a su manera. Pero lo que usted no sabe es que aquí está escrito todos los juicios de Dios.
Y todo Él lo permite para que el mundo sea salvo. Dios ha sacrificado en este momento muchas muertes para que el mundo todavía entienda que Él está llamando a un arrepentimiento, a que sigamos a su camino, porque Él es el camino. Nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Y entonces, en Jerusalén había una puerta que en hebreo es Betesda. Y esta puerta le llamaban la puerta de las ovejas. No dice de las cabras, ni de los bueyes, ni de los burros, ni de los caballos, de las ovejas. Quiere decir que había una puerta de las ovejas, o sea, de las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas del pueblo de Israel no le gustaba estar en las cosas de adoración, le gustaba estar también en el mundo, aunque ha sido el pueblo escogido de Dios desde el tiempo antiguo de los patriarcas. Pero el pueblo de Israel ha sido de un pueblo de dura cerviz, un pueblo desobediente, ha sido un pueblo que se ha rebelado contra Dios, y por eso Dios los entregó muchas veces en el cautiverio, muchas veces en las manos del enemigo. Pero ahora el mundo está bajo los pies del maligno, bajo los pies del padre de la mentira, lo dice la escritura del Señor. Y dice en el versículo 3, en estos yacía una multitud, escuche, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, escuche, esperaban el movimiento del agua. Entonces, aquí esta palabra está hablando al pueblo del Señor. Está hablando a las ovejas que se han perdido, a las ovejas que se han desviado, a las ovejas que tienen un pie adentro y otro pie afuera. Aquellos que un tiempo estuvieron alabando, adorando a Dios en un templo, y que luego los afanes de este mundo los llevó a perderse en el mundo, incluso a dejar sus hogares, a dejar sus hijos, sus padres, no se acuerdan. Esta nación es una nación donde el enemigo transforma las mentes y las hace al sistema de esta nación. Todos venimos buscando el sueño americano. Pero cuando aquellos que hemos nacido de nuevo en nuestros países, donde hemos predicado el evangelio, allá en el potrero, allá en la llanura, en las encrucijadas, allá en el mercado, allá en la calle, en los buses, ese es el evangelio que Dios quiere, que vayamos a traer las almas perdidas allá afuera. No que vayamos nosotros a predicar ante un medio de comunicación o ante una red y traer las almas de otra iglesia. Ese no es el evangelio que Dios quiere. Eso es bien fácil, predicar el evangelio, traer otras almas de otras iglesias. Aquellas almas que están débiles espiritualmente, que no se alimentan, que no tienen raíces. Aquellas personas que únicamente un vientecito las mueve para otro lugar, se convierten en cabras, no en ovejas, que saltan los potreros a comer y ni comen, sino que solo patean y van saltando como ovejas, como cabras de la manada. Habían ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Escuche, el sistema los ha vuelto cómodamente y el cristiano cae en una religión, cae en la religiosidad. Estamos viviendo el último tiempo, ya no hay tiempo. El tiempo de la iglesia, de la Odisea, del Apocalipsis, de la iglesia del cual le parece poco ir a adorar a Dios y cuando va a la iglesia quiere que el tiempo se termine para irse luego para la casa, le da sueño, no hay oración, no hay comunicación con Dios, no hay escudriñamiento de la palabra, llaman allá para oración, están pasando problemas, pero porque no hay comunicación, no hay una entrega total, no hay fe, se ha perdido la fe. Eso es lo más tremendo que está viviendo la iglesia. Entonces Dios
ha metido la iglesia en las casas. Allá como cuando la iglesia empezó en las casas, todo lo tenían en común. No había necesidad para los cristianos porque todo lo tenían en común, se ayudaban unos con otros. Ahora le pedimos oración por aquel enfermo que está en agonías. ¿Y sabe qué? Estamos orando, decimos. No, mentira, no mentamos. Estamos orando, decimos. No. Orar es comunicarse con Dios. Orar es entrar a la recámara o estar entre hermanos y comunicarlos, leer una palabra, tener un tiempo, una comunicación todos los días. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Dios quiere que este tiempo, por eso se está alargando. Muchos dicen que se está quitando esta pandemia y otros dicen que está volviendo. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender el Señor? Usted que ha sido sano, ya testificó de Dios a los mundanos. Ya le testificó que Dios lo sanó, que Dios le ha dado un tiempo todavía para que podamos testificar de la grandeza de Dios. Yo no he enfermado porque Dios me dijo que no iba a enfermar, pero porque yo tengo temor a Dios, estoy anunciando esta palabra como una bocina. Porque yo no quiero que mi amigo, mi hermano y aquel que no me conoce pueda ser salvo. Porque yo quiero añadir perlas a mi corona que Dios tiene en aquel día cuando Él llegue a su presencia. Me diga, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Habían ciegos, cojos, paralíticos. El mundo está ciego. El mundo está cojo, no quiere caminar en las cosas de Dios. El mundo está paralítico, no quiere hacer nada. Esperaba el movimiento del agua, este paralítico. Así está la iglesia. Así está la iglesia esperando que el hermano llegue y le toque y lo ore. Y ya se quedó y empieza a ver los programas y empieza a ver las noticias de la noche hasta la mañana y de la mañana hasta la noche. Y empieza el temor y el temor entra. Se va a morir. Porque no hay palabra. Porque no hay oración. Porque no hay entrega. Se va a pelar. Lo siento, pero Dios le ha dado la oportunidad. Y la oportunidad es una restauración de la iglesia. Dios va a empezar el juicio primero por casa. Por casa va a empezar el juicio. Y después va para los demás. Aquellos que no se quieran arrepentirse, los va a llevar el diablo. Usted ya le habló del evangelio. Esa alma se la va a demandar el Señor a usted, esa sangre. Se la va a demandar el Señor. Porque un ángel, dice en el 4, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Escuche, el primero que descendía al agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Este pobre paralítico, ¿sabe cuántos años tenía de estar ahí? 38 años. 38 años estaba postrado. Y yo me imagino que estaba a la orilla de ese lago, de ese estanque de Betesda. Estaba a la orilla para que alguien, esperaba la misericordia de alguien, lo aventara al primer movimiento que hacía el agua. No, hermano. ¿Sabe qué hacía? Porque era en la puerta de las ovejas. El mismo pueblo de Dios pasaba encima de este paralítico. El mismo pueblo de Dios lo pateaba. Así es. Muchos pateamos a los hermanos. Muchos decimos que los amamos. Eso es mentira. ¿Usted ama a su hermano? ¿Usted ama a su hermana? ¿Cuántos ayunos hizo ya por su hermano o su hermana para que sea salvo, sea sano? Iglesia, pastores, siervos del Señor, que se dicen siervos del Señor. Usted que ha sido llamado, ¿cuántos ayunos le ha dado al Señor para que la iglesia
sea una iglesia de fuego, sea una iglesia que anuncie la venida del Señor, de los juicios del Señor. Usted solamente se ha parado y ha gritado y ha exhortado con la palabra. Su humanismo ha querido cambiar a las personas cuando es la palabra la que cambia. El Espíritu de Dios es el que viene y transforma, los llena de su presencia, y el demonio que ha estado estorbando de cualquier cosa que ha estado, tiene que salir. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo entre el Espíritu Santo en nosotros, Él es el que limpia. El diablo tiene que salir huyendo. Ese paralítico, pobre paralítico, 38 años, cómo lo pateaba. Y no solamente eso, mire, los paralíticos se hacen pipí popó. Ese paralítico estaba sucio, me imagino. ¿Quién lo iba a levantar? ¿O quién iba a llegar? ¿O quién le iba a llevar algo? Hermano, hermana, amigo. ¿Quién es el que le iba a llevar? No, hermano. Ese estaba postrado. Ese estaba llorando que alguien tuviera misericordia y lo aventara, aunque sea de una patada, al estanque. Ni eso. Y dice aquí, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Eso tenía ese hombre, 38 años. ¿Cuántos años has estado enfermo? ¿O cuántos días has estado enfermo de esta cosa que está pasando? ¿O tienes temor que te va a llegar? Ten cuidado. Si eres cristiano, más te vale que te pongas al brinco en las cosas del Señor. Más te vale que te pongas en la brecha y empieces a levantar mano santa y reconciliarte con el Señor, porque a lo mejor le has fallado en algo. Yo me reconcilio todos los días con el Señor. Y dice aquí, cuando Jesús lo vio acostado, fíjate el propósito de Cristo cuando Él pasa. Él subió de allá donde estaba el oficial, pasó, sanó a su hijo. Fueron salvos su casa y ahora él tuvo que ir a otro lugar. Iba pasando por ese lugar. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Escucha, ¿quién no quiere ser sano, amigo, hermano? ¿Quién no quiere ser sano? ¿Ah? El problema es que, ¿por qué es que estás enfermo? Si eres cristiano, algo quiere ser el Señor contigo, algo. Porque no de gusto estás enfermo. Algo está pasando. Tenemos que hacer un acto análisis. Ese es otro tema que vamos a traer. Allá cuando el rey Ezequías estaba enfermo, ese es otro tema que Dios tiene también preparado. Y le dijo aquí, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Escucha? Otro desciende antes que yo. Por eso él había pasado 38 años. No era fácil para él. Si era un cojo, pues saltando iba a ir con un pie o qué sé yo, pero él se tiraba. Y si era ciego, igual se iba y se tiraba. O cualquier otro que estuviera enfermo, se tiraba. Pero este paralítico no. Él estaba paralítico, estaba postrado. Sin esperanza, amigo. Estimado hermano, sin esperanza. Jesús le dijo, qué maravilloso, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho y anda. Qué tremendo, ¿verdad? Y yo a eso le llamo fe. Porque ese paralítico, me imagino que clamaba a Dios a su manera. A su manera. Pero su fe, cuando Jesús le habló, de él salió poder, autoridad, salió la fe, salió esperanza, salió ese fuego de su boca. Para que este paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Escritura, aquel hombre fue sanado
y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. ¿Qué quiere decir? Los judíos no hacen nada en el día de reposo. Ellos dejan preparado un día antes. Todo dejan preparado. Ese día lo consagran para el Señor. Pero ahí andaban los fariseos, los hipócritas. Aquellos que te señalan únicamente. Aquellos que están en el adulterio, aquellos que están en la fornicación, aquellos que te roban, aquellos que no te aman. Esos son los hipócritas, los fariseos, ahí estaban. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Mira, no te es lícito llevar tu lecho. No le importó al hipócrita y el fariseo, no le importó que este paralítico se pusiera de pie. Aún en los fariseos y los hipócritas, me imagino que se paraban en él y nunca le dieron la mano, nunca le dieron asistencia. Se paraban en él, lo escupían, me imagino, o tiraban las cabullas de cigarro. Qué tremendo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué les quiso decir? A mí no me importa lo que ustedes digan. El que me dijo, en ese momento él no sabía quién era. Pero en su corazón tenía que haber aquello de que hay un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Porque así fue como lo vio Jesús, con misericordia y compasión. Cuando Pedro lo negó, lo vio con ojos de misericordia y de compasión. Así nos mira el Señor, así mira al mundo que se pierde y no quiere nada, no quiere confesar a Cristo como su Salvador. Él quiere tener una religión, él quiere postrarse ante un altar y ya estuvo y está y sigamos y sigamos y sigamos y que siga el mundo. Así quiere estar el mundo, en delitos y pecados. Pues ahí te va a seguir el coronavirus. Y dice aquí, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él, que había sido sanado, no sabía, mira, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente. Jesús se aparta de todo aquel que lo rechaza. Jesús vuelve la espalda a todo aquel que le da la espalda. Jesús es Dios. Jesús es soberano. Jesús es el único para llegar a una eternidad. Él pagó el precio por su sangre para ser salvo. Entonces, después le halló Jesús en el templo, escucha, y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Después Jesús fue al templo. O sea, un templo así como ese que está ahí enfrente. Fue Jesús. Quiere decir que este paralítico estaba agradecido. Este no solo recibió la sanidad y se fue otra vez a chupar y se fue con las mujeres, dejó a los hijos y se fue con otra mujer, o la mujer se fue y se volvió lesbiana, dejó a los hijos, no le importó, y el otro se fue, abandonó sus hijos, no le importó las criaturas que dejó sin comer, y las criaturas se fueron a la droga, se fueron a las pandillas, porque no le importó. ¿Sabes? Este hombre estaba tan agradecido que él no sabía quién lo había sanado. Y él se fue al templo, aunque estaban los hipócritas fariseos allí. Pero él quería buscar de Dios y lo halló Jesús en el templo. Pero lo que me llama la atención esta escritura es cuando le dice, ¿verdad? Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué estás enfermo?
¿No crees que es tiempo de reconciliarte? ¿No crees que es tiempo de pedirle perdón a Dios y agarrar la mancera del arado y no volver hacia atrás? No volver ni la mirada hacia atrás. ¿No crees que es el momento en que Dios quiere limpiarte? ¿No crees que es el momento en que Dios quiere sacar todo aquello que ha estado estorbando? Esta es la tarde, este es el día de salvación. No pierdas la oportunidad. Deja que Cristo llegue a tu corazón y que el Espíritu Santo se quede contigo para que Él te guíe a toda justicia y a toda verdad. Vamos terminando porque se nos hace tarde aquí. Después, el versículo 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahí se dio cuenta que fue Jesús. Cuando caminamos con el Señor, nos va introduciendo el Señor a través de su palabra y vamos conociéndolo más. Vamos sintiendo esa sed de buscar la presencia de Dios. Vamos sintiendo esa necesidad de buscar la presencia de Dios. Que no hay necesidad de ver el Facebook, de ver el Instagram, de verlo. ¿Sabes qué? Con toda autoridad te lo digo. Y Satanás no me va a señalar de que yo tengo Facebook, me vas a buscar en Facebook, de que tengo Twitter. No, amigo. No tengo esa basura yo. Y discúlpame que diga así, ¿verdad? Pero yo sé que muchos lo ocupan para las cosas de Dios y gloria a Dios por eso. Pero si tú tienes Facebook y no lo ocupas para las cosas de Dios, pierdes el tiempo, entonces no digas que estás enfermo. Y no puede solo ser enfermedad física, puede ser enfermedad del alma. No has perdonado. No has perdonado a tu hermano, no has perdonado a tu hijo, no has perdonado a nadie. Gloria a Cristo Jesús. Me gozo con esta palabra. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los religiosos te van a señalar. Los religiosos te van a matar con la hipocresía, con los señalamientos, te van a matar. Pero no importa. Lo importante es que tú estás en el camino correcto. Tu importancia tiene que ser que esta palabra esté en tu corazón de día y de noche. Así le dijo el Señor allá en el libro de Josué. Que esta palabra no sea parte de ti, que de día y de noche esté siempre. Siempre. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Padre le dio toda autoridad y potestad en los cielos y en la tierra. Entonces, el Padre está en su trono de gloria, esperando que su Hijo, Cristo Jesús, venga un día como juez. Porque si no estuviera Jesús, hace tiempo el Padre ya no hubiera venido el diluvio. Pero sí hubiera quemado todo esto de aquí. Esta tierra ya no existiera. Pero Cristo existe y Él es Dios. Y como Él puso sus manos, su vida en rescate de la nuestra, entonces Él está a la derecha del Padre intercediendo por ti, por mí, por el mundo y por su pueblo. Repite esta oración conmigo. Esta oración la hice 24 años atrás. Debajo de mi saco, de mi chamarra, tenía una 9 milímetros Jericó con cartuchos de alto poder, con granadas de mano en el baúl de mi carro, con un M16 A2 recortado, con 2 cohetes Low, porque estaba enfermo de mi mente, porque fui adiestrado y entrenado para matar, para destruir. Fui entrenado por los Marines de los Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Y un día llegué a comandar unas unidades de combate. No conocía de Cristo.
En este mismo libro, en Juan 10:10, dice que el ladrón no vino más que para matar, hurtar y destruir. Satanás, el diablo, está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Le quitó la llave, el que tenía el imperio de la muerte. Y Cristo Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio ministerios. Y por lo tanto, Dios me escogió un día, estando en el conflicto, estando en la muerte. Cristo Jesús me liberó, mandó sus ángeles a guardarme en todos mis caminos. Y como soy agradecido con Dios, te he hablado de esta palabra. Repite conmigo. Esta oración la hice hace 24 años por un siervo que me guió en esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó y que está sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo este día, desde ahora y para siempre, como mi Salvador personal de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Señor Jesús, renuncio al mundo, renuncio a Satanás, a todas sus obras. En el nombre de Jesús me declaro un hijo tuyo, una hija tuya. En el nombre de Jesús, desde ahora y mi casa te serviremos. Y te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Ahora voy a orar por ti. Señor, yo te doy gracias por todas aquellas personas, Señor, que han hecho esta oración. Pido en esta tarde, en este día, Señor, que seas tú tocando sus vidas, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste de esta nación y del mundo entero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido, oh Dios Todopoderoso, que te manifiestes, Señor, en aquellas almas, Señor, que puedan estar enfermas, Señor, que puedan estar pasando dificultades de muerte, Señor, que puedas levantarlo donde tú te manifiestes. Espíritu Santo, visita, quédate en esos lugares, Señor, en esas casas, en esos hospitales, Señor, que necesitan en este momento, Señor, un toque tuyo, un milagro sobrenatural, Señor. Levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Y por tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados y curados. Señor, liberta, Señor, aquel que está encadenado por las cadenas del enemigo, sean rotas ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquel que pueda tener un ventilador, Señor, tú puedas llegar, Señor, y poner tu mano, Señor, y darle, Señor, ese aire, Señor, que tú diste, ese soplo de vida que diste, Señor, un día, Señor, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, y no has nombre sobre el cual podemos ser salvos más que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios nuestro. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, amado Cristo, te damos gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te bendecimos y será hasta pronto. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto.